Les saludo en el nombre del Señor y hoy me tocó compartir la palabra. Lo vamos a leer inmediatamente porque esta palabra dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Y dónde está ubicada esta palabra? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta palabra está ubicada en Lucas 12:32. San Lucas 12:32. Gracias, Señor. Padre amado, qué maravillosa es tu palabra. Nos llena de gozo, de alegría y sobre todo, papá, sobre todo, de una gran esperanza, papito. Porque cuando miramos nuestros problemas, dificultades, sufrimientos, angustias y todas estas cosas, al ver tu palabra, al escuchar tu palabra, al ver, escuchar, conocer tus promesas, nos llenamos de esperanza, papá. Padre, queremos que en esta tarde juntos, Señor, los hermanos juntos, todos juntos nosotros podamos ser edificados, enseñados, animados a recobrar la esperanza que alguno haya podido perder. También, papito, te pedimos que los pequeños, Señor, y que aquellos que les cuesta entender, seas tú enseñándoles, revelándote, iluminando su mente y su corazón, para que también pueda disfrutar de tu obra en Cristo, papá. Padre, rechazamos toda oposición y te pedimos y sabemos que la gracia de tu Espíritu Santo nos va a ayudar en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El temor es un sentimiento de inseguridad e incertidumbre ante una situación o circunstancia casi siempre basada en la especulación o en realidades que debemos enfrentar. Amén. El temor, ¿no es cierto?, tiene por definición inquietud, sí, cobardía, terror, recelo, espanto, pavor o pánico. ¿Ha sentido usted alguna de estas cosas en la vida, en el trayecto de su existencia? Todos nosotros, ¿no es cierto? Ahora, lo contrario de temor o miedo, ¿no es cierto?, son tranquilidad, quietud, reposo, sosiego, calma, paz y serenidad. ¿No es cierto? Navegamos en dos aguas. El agua del temor, ¿no es cierto?, donde hay pavor, pánico, hay incertidumbre, etcétera, etcétera. O podemos andar en el río de la tranquilidad, de la paz, de la calma, de la serenidad. ¿Cuál cree usted que Dios quiere que nosotros andemos? ¿En qué río de esos dos quiere usted o quiere Dios que usted y yo andemos? Lo digo con mucho temor y temblor, porque a todos, más o menos, hemos padecido cosas y hemos tenido que aprender, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor para que nos dé paz. Gloria a Jesús. ¿A qué cosas le tenemos temor? Hombres y mujeres tenemos temores a muchas cosas. Por ejemplo, temor al futuro. ¿No es cierto? Se están bombardeando Rusia, Ucrania, están diciendo algunos que ya va a empezar la tercera guerra mundial, hay escasez, se ha multiplicado, ¿no es cierto?, la inflación, ahora el sueldo vale mucho menos, un 30% más en el año, y estamos afligidos, quizás las cuentas van subiendo en UF y nuestro sueldo va bajando por la inflación. Tenemos temor en eso, temor al futuro. Otros, temor a la vejez.
Yo no sabía que algunas personas tenían temor a la vejez. El otro día me tocó tener temor a mí. Otros tienen temor a la pobreza, al desprecio, al fracaso matrimonial o divorcio. Otros a enfermedades. Se andan cuidando y andan, ¿no es cierto?, comiendo cosas sanas porque pueden enfermarse. Y es bueno eso. Y algunos aún así nos enfermamos. Tenemos temor, miedo, pánico a la delincuencia, que no podemos salir tranquilamente. Hoy día conversaba con alguien que iba a pasear un perrito y estaba paseándolo y me decía que lo hacía con mucho temor de no ser asaltado y que le robaran el celular y el perrito también. Temor a la delincuencia, miedo a la soledad, a los problemas judiciales. Pero el mayor temor de todos nosotros, y es un temor generalizado, es el temor a la muerte, ¿no es cierto? Pero el Señor nos libró del temor a la muerte, porque éramos esclavos, ¿no es cierto? Esclavos del pecado y el temor a la muerte, pero Él nos libró de todo aquello. Ahora, los que conocemos al Señor sabemos que no debemos tener temor, ya que nuestro Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay más de 365 palabras relacionadas con no tener temor en la Biblia. 365. Como viene siendo como uno al día, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Ahora, no es casualidad que la Biblia mencione tantas veces la palabra no temas. Dios la mencionó tantas veces esa palabra para darnos a entender la importancia de confiar plenamente en Él. Podemos tener días buenos, días malos, días complicados, pero en todos ellos está Dios. Y nos dice que no tengamos temor a nada, ni a nadie, porque Él, nuevamente decimos, está con nosotros cada día. Ahora, en el Antiguo Testamento está lleno de hombres y mujeres que tuvieron mucho temor. Voy a mencionar unos 2 o 3 nomás, pero en realidad todos tuvieron temor. Y el primero que tuvo mucho temor fue Adán, ¿no es cierto? Porque Adán pecó. Adán desobedeció a Dios. Y en Génesis dice 3:10 dice lo siguiente: y él respondió, Adán, te he oído en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué puede provocar el temor en ti y en mí? El pecado o la desobediencia. Otro personaje que padeció, sufrió, tuvo gran angustia fue Jonás, ¿no es cierto? Porque Jonás desobedeció a Dios en la misión que Dios le había encomendado. Y él no quiso seguir, pero vino un juicio de Dios. Y en medio del juicio, que era estar en el estómago de un pez, ¿no es cierto?, clamó a Dios. Y dice en Jonás 2:2, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Otra consecuencia de la desobediencia es el juicio de Dios que cayó sobre Jonás. Jonás, a sabienda, quería esconderse, arrancar de Dios, pero todos sabemos la historia. ¿Quién puede arrancarse de Dios? ¿Hay alguno de ustedes que quiere arrancarse de Dios, no quiere ir más a la iglesia, no quiere recibir más consejo porque no le gusta lo que le dicen? ¿Alguno de ustedes que está, ¿no es cierto?, como un poco triste o un poco rebelde, ¿no es cierto?, a las cosas y a las palabras que reciben en la iglesia? Tengamos todos cuidado, yo el primero, de no desobedecer a Dios. Ahora, a veces tenemos temor a las amenazas. ¿Usted ha sido amenazado o amenazada
por algún vecino, por el propio jefe, ¿no es cierto? Hoy si tú no haces eso, entonces ten cuidado porque el sobre azul viene o puede venir, ¿no es cierto? Amenazas. Amenazas. Aquí hay un personaje bíblico que amenazaba al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Este fue el famoso Goliat. Gloria al Señor. En Primera de Reyes 19:3. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Todos nosotros hemos sido amenazados. Yo en mi trabajo, usted quizás con los vecinos, ¿no es cierto? Injustamente nos han querido amedrentar con amenazas. Pero Dios sabe todas esas cosas. Ahora, en Samuel 17:10 es la historia de Goliat, pero en Primera de Reyes 19:3 está Elías, el gran profeta Elías, ¿no es cierto? En el 19:3, Primera de Reyes 19:3 dice lo siguiente: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El mismo Eliseo fue amenazado por Jezabel, esa mujer, ¿no es cierto?, que quería matarlo y se había propuesto y había juramentado matar, ¿no es cierto?, al profeta. Y él, cuando escuchó todas estas cosas, tuvo gran miedo. Miedo. Gloria a Jesús. Temor, miedo. Ahora hay mujeres que también han sentido temor en la Biblia. Voy a poner a una mujer. Esta mujer representa a todas las mujeres, a las mujeres del mundo. Y en este caso también a las mujeres de nuestra iglesia. Esta mujer se llama Agar. Voy a sintetizar para aquellos que no conocen a Agar. Agar fue una esclava egipcia, concubina de Abraham, madre de Ismael. El Génesis narra la expulsión de Agar y de su hijo provocada por la molestia de Sara, puesto que Agar se burlaba de ella. Y ella y Sara era la jefa, era la patrona, era la ama de Agar. Y esta la maldecía, la molestaba, le hacía burla. Entonces Agar salió fuera de la cobertura de Abraham. Pero es interesante que se fueron con comida y con agua, pero ella, Agar, sabía que el desierto es terrible y lo más probable era que ella y su hijo murieran en ese desierto. Así que en Génesis 21:17 dice lo siguiente: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está. El muchacho, Agar, lo había dejado en un lugar para que muriera, y ella no lo quería ver y se fue lejos para no escucharlo, pero no tan lejos. Por eso escuchó la voz de su hijo Ismael y se conmovió, y el ángel, ¿no es cierto?, le dice a Agar: ¿qué tienes? Y salió Agar y buscó al niño, y Dios le hizo una promesa a Agar, que de Ismael saldría una gran nación. Usted temería, ¿no es cierto?, si su hijo no tiene pan, no tiene agua, no tiene que comer, que está en un lugar peligroso, desértico, en un lugar donde no va a encontrar, ¿no es cierto?, a qué echar mano. Usted sufriría tanto como Agar, porque toda mujer puede dar su vida por su hijo, y ella sufrió tanto por Ismael. Pero ahí la promesa de Dios para ella y para él. Así también Dios cumple sus promesas con nosotros. Gloria al Señor. Ahora, también en el Nuevo Testamento, como sabemos, ¿no es cierto?, se menciona mucho la palabra temor.
¿no es cierto? En Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que, después de destruir el alma y el cuerpo, te puede echar al infierno. ¿No es cierto? Entonces Jesús enseñaba a quién se debía temer. Una cosa es temer a Dios con respeto, amarlo, temerlo con respeto, respetarlo, hacerle caso. Y otra cosa es tener pavor de Dios, miedo de Dios, ese miedo que paraliza, no es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? A veces también tenemos temor a la escasez. En Mateo dice 10:31 dice lo siguiente, así que no temáis, vosotros, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así dice la palabra, que nosotros somos tan valiosos para Dios, porque vendían los pajarillos y los discípulos no creían que Dios pudiera también preocuparse de los pajarillos. Por eso les dice, ustedes valen más que los pajarillos. Si yo me preocupo de ellos, más todavía de ustedes, y más de usted, hermano y hermana, que está sufriendo por alguna situación. Dios está consciente de ello y está abriendo las puertas para que usted pueda reposar de ese dolor y sufrimiento. Ahora, hay temor a la sobrenatural. En la Biblia se describen varios episodios donde hay temor a lo sobrenatural. En Mateo 14:27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis, ¿no es cierto? A veces la gente dice, no, yo tengo temor, no vaya a hacer cosas, que Dios me vaya a bautizar en el Espíritu Santo y yo no sé qué voy a hacer, tengo tanto miedo. Y cosas así. Ahora, también los discípulos que vieron la transfiguración tuvieron mucho miedo. En Mateo 17:7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. ¿No es cierto? Porque se formó una nube entre los discípulos y se oyó una voz que decía, a él oíd, este es mi hijo, a él oíd. Entonces ellos tuvieron pavor y Jesús les dijo, yo soy, no temáis. Levantaos, no temáis. Ahora también en la Escritura hay gente que ha tenido temor de perder la fe, ¿no es cierto? O de perder, ¿no es cierto?, el conocimiento, la cobertura, de perder la cercanía con Jesús. En Mateo 28:5, las mujeres que estaban con Jesús y fueron a verlo y no lo encontraron, tuvieron miedo. Y el ángel que estaba con ellas ahí en ese lugar, ¿no es cierto?, vio que ellas tenían gran temor. Y les dice, más el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Eso le dijo el ángel. En Mateo 28:10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Entonces Dios se reveló que había resucitado. Entonces yo te digo a ti, Jesús ha resucitado. Tu problemática, tu situación difícil, esa situación que tú crees imposible, esa situación donde tú crees que Dios ya no tiene el control, de que murió para ti por esa circunstancia que estás viviendo. Él dice, no, ve a la iglesia, llénate de su palabra, llénate de la comunión con los hermanos, canta alabanzas, ¿no es cierto? Anda a Galilea, anda a la iglesia y allí me verás. Gloria a Jesús. También hay mucho temor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y nosotros en esta sociedad actual tenemos mucho temor a las situaciones, inclemencias o cosas de la naturaleza, ¿no es cierto? Nosotros le tenemos pánico a los terremotos. Sentimos un pequeño movimiento y salimos arrancando. El primero que sale arrancando soy yo. Ahora, gracias al Señor, he recibido paz respecto a eso.
Pero allá en ese tiempo también se levantaban tempestades, ¿no es cierto? En Lucas 8:24, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, ¿qué perecemos? Despertando él respondió o reprendió los vientos y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Así también hay hermanos que viven en los extremos de nuestro país, en Punta Arenas, en la Antártida, ¿no es cierto?, en Coyhaique, y ellos sufren las inclemencias del tiempo. También se afligen, también tienen mucho miedo, mucho temor de que les pueda venir algo. Pero el Señor dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y a nosotros y a mí me dice y me pregunta: Norton, ¿dónde está tu fe? Hermano, hermana, ¿dónde está nuestra fe? Debemos crecer en fe. Debemos ayudarnos, orar los unos por los otros, creernos, ayudarnos, orar los unos por los otros, ¿no es cierto?, para que nuestra fe no decaiga en estas situaciones difíciles. La escasez y la pobreza también producen mucho miedo, mucho temor. En Lucas 12:7 dice: con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de mi Padre, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, hermano, hermana, que estás en una tremenda escasez y que algunos tienen miedo a una escasez, a una profecía mundana que viene, que va a haber mucha pobreza, muchas de estas cosas, y puede que las hayan. No digo que no las vayan a ver, pero nosotros somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y Él manda a los cuervos a alimentarnos. Gloria al Señor. En Mateo 6:27, para los pequeñitos que no conocen estos versículos, lo voy a leer completo para que se animen. ¿Y quién de vosotros podrá, mucho que se afane, añadir a la estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa al horno, se viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vuelve a repetir la fe, ¿no es cierto? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Interesante. Ha tenido que echar mano a ese versículo y le ha dicho: Padre, tú sabes de qué tengo necesidad. Ayúdame, Señor, provéeme, Señor. No tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquí, no sé cómo voy a pagar acá, no sé cómo voy a pagar allá. Y dice, ¿no es cierto?, que hace mucho más con nosotros que con la hierba y con los pajarillos del cielo. Hombres de poca fe, crezcamos en fe, oremos para que crezcamos en fe juntos como iglesia, como pueblo. Y estamos en una cadena de oración, pero esta cadena de oración y ayuno tiene que ser también en fe de que Dios va a obrar poderosamente por la situación de la cual estamos orando, por la cual estamos orando. Ahora, ¿cómo lo hago, dices tú o digo yo? ¿Cómo lo hago para no tener miedo? ¿Cómo lo hago para resistir el temor? ¿Cómo lo hago? Estoy tiritando de miedo. Estoy tiritando de las cosas que vienen. Estoy tiritando de las amenazas. Estoy tiritando por mi enfermedad. No tengo plata para el médico, para la receta, etcétera. Todo nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Pero Dios nos invita a tener fe. ¿Cuál es el secreto para vencer el miedo? En Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Temor a la escasez, a la enfermedad, temor a esas cosas que estás padeciendo, temor a todas estas situaciones que hizo el salmista.
buscó a Jehová y Él lo oyó y lo libró de todos sus temores. En Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David sabía orar, sabía clamar, sabía a quién dirigirse cuando estaba atormentado, cuando estaba angustiado como usted y yo. Sabía qué hacer y usted sabe qué hacer. Gloria a Jesús. Otra de las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros echamos mano para poder vencer el miedo, el temor, ¿no es cierto? Otra de las cosas es creyendo a la palabra, creyendo a la palabra, creyendo a sus promesas. La palabra de Dios es viva y eficaz y cortante más que espada de dos filos. Él no miente, la palabra es viva y eficaz. Por lo tanto, ¿no es cierto? Si tú crees a la palabra, te llenas de fe mediante la palabra, entonces vamos a combatir el temor y el miedo. En 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía. No hay que acobardarse. Y yo me lo digo a mí mismo. Como dije, esto comparto con temor y temblor, porque cada uno vivimos situaciones difíciles en las cuales tenemos temor o tenemos miedo. Pero dice que no seamos cobardes, seamos valientes para enfrentarlas. En Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? Si Dios está a tu favor, a mi favor, ¿quién podrá estar en mi contra? ¿No es cierto? ¿Quién podrá estar en nuestra contra? En Marcos 9:23 dijo Jesús: si puedes creer, porque al que cree todo lo es posible. Le preguntó Dios al padre de un enfermo endemoniado. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre de este enfermo dijo: creo. Y el hijo fue sanado. Gloria al Señor. Gracias, Señor. También combatimos el miedo y el temor, ¿no es cierto? El pavor que a veces nos provocan estas cosas es proclamando la palabra de Dios. Salmo 118, 6 y 7. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Yo proclamo ahora esta palabra. No temeré lo que pueda hacer el hombre, hacerme el hombre, porque Jehová está conmigo y Él está entre los que me ayudan. Gloria al Señor. Toma este versículo, Salmo 118, 6 y 7, y proclámalo. Háblatelo a ti, atesóralo. Busca en esta palabra. Estoy predicando, Pedrito. Busca en esta palabra para que puedas atesorarla y proclamar. Gloria al Señor. Gracias, Señor. En el Salmo 118, 17 dice: no moriré, sino viviré y contaré las obras del Señor. ¡Qué esperanza nos da esta palabra! No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Estás muy enfermo? ¿Estás muy enferma? ¿El médico te dio un diagnóstico lapidario? Entonces proclama esta palabra. Por tanto, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Gloria a Jesús. ¿Cómo combatimos el temor y el miedo?
obedeciendo la palabra. ¿Quién está de acuerdo? Levante la mano el que esté de acuerdo. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Deuteronomio 5:33. Gloria al Señor. Le pedía a Dios a ese pueblo que obedecieran, ¿no es cierto?, para que prosperaran y disfrutaran de larga vida sobre la tierra. Es lo mismo que nos pide a nosotros, que obedezcamos la palabra. Gloria al Señor. En Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Él nos escogió a nosotros. Él te escogió a ti y te escogió y me escogió a mí. No quisimos decir, yo quiero entrar al reino de Dios, yo quiero ir a la iglesia y hacerme cristiano. No. Dios te escogió a ti y me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Porque Él quiere que tú y yo demos frutos. Los frutos del Espíritu Santo primeramente, ¿no es cierto? Y después los frutos de compartir con otros y que otros conozcan al Señor. Gloria a Jesús. En Primera de Reyes 2:3 dice lo siguiente: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Gloria al Señor. Cumplamos. ¿Qué es cumplir? No es como en el Antiguo Testamento, que tú con tus propias fuerzas tenías que obedecer los 10 mandamientos. Ahora Dios colocó los 10 mandamientos en tu mente y en tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Sacarlos, que afloren a través de ti. Y entonces estarás, ¿no es cierto?, como dice aquí, viviendo los mandatos, no obedeciéndolos a la fuerza como en el Antiguo Testamento, sino estarás viviendo los mandamientos que Dios implantó en tu corazón. Porque a veces encontramos que obedecer es tan difícil cuando Él puso sus leyes en nuestros corazones. Es porque no queremos dejar salir el Espíritu Santo, la ley espiritual de nosotros, porque queremos hacerle, ¿no es cierto?, trampa a nuestra carne. Queremos darle lo que la carne pide. Y así impedimos que el Espíritu Santo pueda manifestar los frutos que están en ti y en mí. Gloria al Señor. Ahora aquí hay un secreto fundamental, ¿no es cierto?, para que podamos resistir el temor, el miedo, ¿no es cierto? Hay algunas personas que le nombran la palabra Satanás y quedan tiritando. Aquí hay un versículo para esos, para aquellos. Dice lo siguiente: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que si tú te sometes, obedeces, estás bajo la cobertura. Yo quiero someterme al Señor, yo quiero seguir su palabra, sus indicaciones. Entonces podré tener, ¿no es cierto?, la gracia, el poder, la potencia de Dios para resistir al diablo. Y huya de mí, porque cuántas de las cosas que estás padeciendo porque tu enemigo se metió en la incredulidad tuya. Cuántas de las cosas que estamos viviendo, estamos sufriendo porque se metió el maligno para engañarnos. ¿Por qué? Porque no queremos someternos a Dios. Podría ser, ¿cierto? Gloria al Señor. ¿Cómo combatimos el miedo y el terror, ¿no es cierto? El temor. Buscando a Dios. Lucas 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán
añadidas. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debes hacer tú? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo añadirá el Señor. ¿Has estado buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Hemos estado buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Yo he estado buscando el reino de Dios y su justicia? Es una pregunta que sería bueno contestarla. Ahora, hay un hecho, una palabra muy importante, ¿no es cierto? Es un versículo que vamos a leer, que este es como la base de poder combatir, ¿no es cierto? Poder combatir las tinieblas. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Dónde está eso? Está en Primera de Juan. Primera de Juan. Gloria a Jesús. 4:18. Primera de Juan 4:18. Ahí está esa palabra, ¿no es cierto? ¿Qué dice esa palabra? Primera de Juan 4:18. Esto nos hace falta, a ti, a mí y a todos los hermanos, a toda la iglesia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué te parece que hemos podido descubrir por qué a veces padecemos, sufrimos, tenemos incredulidad, tenemos temores? Porque no estamos amando a Dios ni a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Porque en el amor no hay temor. Y el amor es confianza. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Gloria al Señor. Entonces la clave fundamental para deshacernos del miedo, temor y terrores, ¿no es cierto? Y pavor, es tener amor para con Dios, creerle, tener fe y amar a los hermanos. Gracias, Señor, que nos diste la clave mayor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y Dios va a añadir, te va a sacar el temor, el miedo, vas a poder confiar, vas a pasar esta situación que estás viviendo. Y concluyendo, ¿quién está angustiado? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene temor en la iglesia? ¿A quién le estamos temiendo? ¿Quién nos está provocando angustia? ¿Quién nos hace perder el sueño? ¿Qué o quién nos hace perder el sueño? No hay nada que puedas vivir tan difícil que no puedas sobrellevarlo. No hay ninguna situación tan difícil en tu vida que no puedas sobrellevarlo con la gracia del Señor. Y este versículo lo dejé para el último. Concluyendo, esta palabra que me ha bendecido, y espero que a ti también te haya bendecido, y que atesores también esta palabra, igual como en el Salmo 118 que te decía. En Isaías 41:10 dice lo siguiente: hermano, hermana, no temas, porque el Señor está contigo. Dice textual, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. ¿Qué te parece esta gran cobertura? ¿Qué te parece esta gran protección
¿Qué te parece esta sugerencia que Dios nos hace? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la justicia de Él son veraz. Él cumple sus promesas por cualquiera cosa muy grande, muy grave, muy situación muy difícil. Él cumple sus promesas. Afirmémonos de las promesas, de la obra de Dios, de la palabra de Dios. Afirmémonos en el Señor y seamos valientes para con los temores y las angustias. Padre amado, hemos compartido una palabra. Yo soy el primero que quiero atesorarla. Padre, la compartí con temor y temblor. Y te doy gracias, Papito, porque tú, Señor, nos estás ayudando a crecer en estas situaciones. Padre, porque quizás vendrán más adelante en la sociedad y en la tierra muchas situaciones difíciles, pero vamos a tener tu palabra, vamos a tener tus promesas, vamos a tener tu fidelidad a la cual echar mano, Papito. Gracias, Padre. Te ruego, Señor, que hayan atesorado tu palabra, y yo y los hermanos juntos, para salir victoriosos, Señor, en esta situación. Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Gracias, Señor.